Este día veremos el libro de Ruth. Seguramente vos ya lo conocés, es un libro que cuenta una maravillosa historia, una historia donde una mujer sale del paganismo, sale de la idolatría para convertirse al Dios verdadero. Comencemos con la historia. Nos cuenta que cierto día, en la época en la que gobernaban los jueces en Israel, recordemos que en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía, nadie quería respetar al otro, nadie quería amar al otro, el prójimo, sino que cada uno cumplía la ley de Dios como quería y algunos directamente no la cumplían a la ley de Moisés. Nos cuenta esta historia que una familia donde un hombre llamado Elimelech, acá te muestro una imagen a modo de ejemplo, de ilustración para que vos lo vayas entendiendo, salió junto con su esposa Noemí y junto a sus dos hijos Malón y Kelión. Ellos salieron de Judá para atravesar el río Jordán e irse a una tierra que, según Moisés, les era prohibido llegar. No debían ir a la zona de los moabitas, porque allí los moabitas tenían dioses, tenían ídolos, e Israel no debía tener nada que ver con ellos. Recordamos que los moabitas eran descendientes de Lot, cuando Moab nació de parte de la hija mayor de Lot, o sea que vienen de un incesto estos descendientes. Por lo tanto, Dios les había prohibido a través del libro de Moisés ir a aquella zona, pero esta familia, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo los mandamientos del Señor, no tuvo otra idea que irse de Judá, irse de la zona de Belén, porque de ahí, de esa zona era de ellos, decidieron irse a los campos de Moab. Realmente una gran desobediencia a los mandamientos del Señor. Dice que había sequía y por esa razón fue la que Elimelech decidió irse a la zona de Moab. Sigamos viendo las imágenes, mientras tanto yo te voy contando la historia. Acá vemos entonces cómo la familia emprende un gran viaje, aproximadamente de casi más de 100 kilómetros. Ellos eran de esta zona, acá te lo muestro con el puntero del mouse, bordean el Mar Muerto y por esta zona llegan hasta Moab. Esta zona de los moabitas era una zona increíble, una zona donde existían muchos ídolos. Acá se asentaron directamente los descendientes de Lot. Acá te lo muestro para que vos lo veas. Esta es la zona de los moabitas. Acá vino Elimelech con toda su familia. Ellos salieron, como te dije hace un momento, de la zona de Belén y vinieron por esta parte bordeando el Mar Muerto hasta este lugar. Tremenda la desobediencia de Elimelech. ¿Por qué? Porque ellos debían haber cumplido los mandamientos del Señor y no haber hecho lo que ellos querían. Sigamos viendo un poco más adelante, así vamos viendo un poco la historia. Bueno, acá dice que en esta zona los moabitas tenían un dios llamado Quemos. Quemos era el dios de una de las mujeres que vivía allí en aquella zona, que viene a ser la que tiene el título, este libro, el libro de Ruth. Quemos era un dios a quien se le sacrificaban personas, se le sacrificaban niños. Este era el dios de los descendientes de Lot y su hija. Quemos era un dios donde se le entregaban allí en sus manos, se entregaba fuego, se encendía el fuego, se entregaba. Acá vemos, ahí está el sacerdote, y ahí sobre ese altar se sacrificaban a las personas que ellos querían entregar a este Dios. Por eso es que había una gran enemistad entre los israelitas y los moabitas. Increíble la historia, vamos viendo de a poco para que vamos entendiendo, pero dice que producto de la desobediencia de Elimelech, resulta que este hombre terminó, no dice si terminó enfermo, lo que sí dice que murió. El padre de familia de esta familia de Judá,
terminó muriendo. Y también nos cuenta la historia de que Malón y Kelión, los dos hijos de Elimelec, también murieron. Por lo tanto, esta familia que salió con 3 hombres, el padre, sus 2 hijos varones y su esposa, termina solamente quedando allí vivos, solamente Noemí, que viene a ser la esposa de Elimelec. Increíble. Y nos cuenta que antes de morir, una moabita llamada Ruth, justamente como te decía hace un momento, de ella se habla el libro, esta moabita se casó con uno de los hijos de Elimelec y uno de los hijos de Noemí. Ahora Noemí estaba viuda y también Ruth, la moabita, la extranjera, la idólatra, también se casó con uno de los hijos de Elimelec y de Noemí, pero también enfermó. Dice que también tenía una nuera, Noemí, llamada Orfa, que también perdió a su marido, o sea, al otro hijo de Elimelec y de Noemí. Por lo tanto, los 2 hijos varones murieron y dejaron 3 mujeres viudas: Noemí, Orfa y Ruth. Acá vemos una ilustración para que vos lo vayas entendiendo. Acá está ejemplificado en esta imagen. Esta vendría a ser Noemí, ella vendría a ser Ruth y ella vendría a ser Orfa. Estas son las 2 nueras de Noemí. Acá está Noemí y acá vemos a Orfa. Acá te lo voy a mostrar para que vos lo veas. Esta vendría a ser Orfa, la cual, después de muerto los 2 hijos de Noemí, Orfa vuelve a su tierra de los moabitas, a donde había culto a los dioses falsos. Pero acá tenemos a Ruth. Ruth decide quedarse y seguir a su suegra. ¿A dónde habrían de viajar? Habrían de viajar nuevamente a la zona de donde era Elimelec y Noemí, de Belén. Entonces Ruth decide y le dice a su suegra: yo iré a donde tú vayas, y donde tú vivas yo viviré, y donde tú estés, allí también yo adoraré a tu Dios. Por lo tanto, ella, Ruth, pasó de ser una adoradora del paganismo a convertirse al Dios único y Dios verdadero. Y así ambas emprenden el viaje camino a Belén, vuelven otra vez a cruzar el río Jordán, como te muestro acá en el mapa de arriba. Te voy a volver a mostrar para que vos lo veas. Vuelven a cruzar otra vez, salen nuevamente de esta zona y regresan otra vez por el camino, volviendo otra vez a la zona de Belén. Llegan a este lugar. Emprendieron un tremendo viaje estas 2 mujeres solas de regreso, volviendo nuevamente Noemí a su tierra, a sus parientes. Sigamos viendo la historia. Ya hemos visto entonces de que les fue mal, producto de haber desobedecido los mandamientos del Señor. No se debían haber ido de la zona de Belén, pero sin embargo Elimelec y Noemí desobedecieron, llevaron a sus hijos se enfermaron, sus hijos murieron producto de la desobediencia a los mandamientos del Señor. Y aquí estas 2 mujeres yendo camino a la zona de Belén. Obviamente a Ruth le llama mucho la atención esta zona. Acá está Ruth, porque ella jamás, nunca atravesó el río Jordán ni pisó tierra extraña. Ruth era moabita, adoradora de ídolos. Sigamos viendo la historia para que vayamos aprendiendo. Bueno, por lo tanto, Noemí y Ruth llegan a Belén de Judá. Acá está la imagen donde ellas 2 llegan a Belén de Judá, y en aquel lugar se encuentran con una situación también bastante difícil, porque, aunque de todas maneras la sequía ya estaba pasando, y esa es una de las cosas que seguramente se recrimina a Abimelec, a este padre de familia que llevó también a su mujer y que terminó muerto en tierra extranjera, que él no confió en el Señor, en que Judá y Belén, que significa casa de pan, seguramente en el futuro hubiera sido bendecido por el Señor. Tomó una decisión apresurada, Abimelec. Esto nos enseña también a nosotros que no debemos tomar decisiones propias
y personales. Todo hay que consultarle al Señor antes de tomar una decisión. En mi caso particular, yo cuando quiero tomar una decisión, comúnmente leo la Biblia, porque la Biblia contiene historias que se asemejan, son similares a las cosas que a mí personalmente me están pasando. Y ahí decido según lo que la Biblia me muestra o lo que la Biblia me guía como decisión para tomar en mi vida. Así que importantísimo orar antes de decidir, importantísimo consultar las Escrituras antes de decidir, antes de tomar una decisión. Si vos querés cambiarte de casa, si vos querés vender tu propiedad, si vos querés cambiarte de trabajo y no sabés qué hacer, cuidado, porque si no estás haciendo lo que Dios quiere y estás lejos de la voluntad de Dios para tu vida, podés cometer un grave error, así como lo cometió Abimelech y Ruth, y también Noemí y todas esas mujeres que lamentablemente quedaron allí en el desierto, solas y pobres. Dice la historia de que llegaron a la zona de Belén y allí Ruth se puso a recoger espigas de trigo en el campo de un hombre rico. Este hombre rico se llamaba Boz. Según la ley de Moisés, se le permitía a las mujeres pobres espigar trigo, las semillas del trigo que caían en el camino. Por lo tanto, como la ley se lo permitía, nadie se lo podía impedir. Esto llegó a ser esta moabita idólatra, Ruth, porque quiso seguir a su suegra hasta Belén. Y allí tocaron piso prácticamente, llegaron a una situación gravísima de pobreza. Increíble que Noemí y Abimelech hayan tenido tanto dinero y por no confiar en las promesas del Señor se fueron a otra tierra buscando nuevos horizontes. Ruth conoce al dueño del campo. Acá te voy a mostrar una imagen donde está Ruth allí recogiendo espigas y aparece el dueño del campo donde están los sembrados de trigo. Él le habla, él le pregunta de dónde eres tú y ella le cuenta que era extranjera, era moabita. Lógicamente allí se ve a las mujeres cómo la miran porque están sorprendidos de que una mujer adoradora de ídolos, adoradora de los dioses falsos, haya venido a esta tierra desde el otro lado del río Jordán. Más de 100 kilómetros de distancia, una mujer adoradora de Quemos, adoradora de un dios donde se sacrificaban niños, ahora estaba en la Tierra Santa. Increíble las cosas que estaba viviendo esta mujer, una nueva vida para ella, porque ella seguramente escuchó mucho lo que su marido y su suegro y su suegra le hablaron del judaísmo, de los mandamientos de Moisés. Ella estaba dejando los ídolos que había en su corazón, dejó los sacrificios de niños, los sacrificios de personas y comenzó a creer en el Dios verdadero. Por lo tanto, se fue con su suegra hasta la zona de Belén, de donde era originaria Noemí. Ruth y Boz, finalmente, en esa relación se terminan enamorando. Acá vemos a Ruth y acá vemos a Boz. Boz era el dueño del campo, donde estaba la cosecha del trigo, donde ella recogía todos los días el trigo, y ambos se enamoran. Pero no era tan fácil, porque según la ley de Moisés, el único que podía casarse con ella era un pariente de Noemí. Por lo tanto, acá podemos ver que Boz, al ser pariente de Noemí, le correspondía por derecho casarse con Ruth. Ahora un hombre rico y acá una mujer pobre y sin nada. Un hombre que adoraba al Dios verdadero y acá una mujer que adoraba a los ídolos, al dios Quemos y a los dioses falsos. Vemos cómo es posible de que Dios haga estas cosas, pero ella terminó convirtiéndose al único Dios grande y verdadero, a Jehová. Se convirtió al único Señor de los cielos y al único Dios de los cielos y de la tierra. Dejó a su dios Quemos, dejó a sus dioses falsos y se convirtió al judaísmo, se convirtió a la única creencia verdadera que existe, que es creer en el único Dios que existe. Ruth, según la historia, para poder tener el derecho de casarse con este hombre, dice que fue y se recostó a los pies de Boz. Bueno, ¿cómo es esto? Resulta que
Cierto día, siendo la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, se celebraba una fiesta por cosechar el trigo, dice que los hombres acostumbraban a quedarse durante toda la noche durmiendo en aquel lugar. Y la suegra, Noemí, le dijo a Ruth, si tú quieres casarte con él y que otro no tome tu mano, lo que deberás hacer es acostarte a los pies de este hombre hacendado, de este hombre rico, de vos, ya que él es pariente y él puede casarse contigo. Dice que se acostó a los pies de él, obviamente esto no quiere decir que hayan tenido relaciones, sino que ella, según la ley de Moisés, si una mujer se acostaba a los pies del varón, y por costumbre también en Israel, esa mujer prácticamente ya quedaba ligada a ese hombre y ese hombre quedaba obligado a casarse con ella. Y allí vemos una historia de amor donde ella se juega por completo por el Dios de su suegra, el Dios de su suegro, Elimelech, se juega por entero por el Dios también de Booz, su futuro esposo, y por el Dios de su marido fallecido. Por lo tanto, llegamos a un final feliz en esta historia. Pasaron de ser idólatras y pobres, prácticamente pasaron a ser una mujer rica, una mujer feliz, una mujer que venía de la tristeza, del desconcierto, que estaba en la oscuridad en su vida, hasta el punto que también ella participaba de los rituales de asesinando a niños, entregando a niños al dios Quemos, sacrificando criaturas, sacrificando también hombres y mujeres en el altar, y se entregó al Dios verdadero, al Dios de Booz, a Jehová de los ejércitos. Y allí la historia nos cuenta que se casaron y cosa increíble lo que pasó. Increíble lo que pasó porque a través de este casamiento dice que nació un bebé el cual le llamaron Obed. A este bebé le pusieron Obed y este bebé llegó a ser, según nos cuenta la escritura, el abuelo del rey David, de donde desciende nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Increíble historia, cómo esto nos muestra que los planes de Dios para el Salvador habría de ser de que el Salvador nazca de la descendencia del rey David y nazca allí en Belén. Bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida, realmente gran enseñanza para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometen muchas personas que dejan sus cosas, salen de sus propiedades, venden sus casas, dejan sus cosas personales creyendo que hacen bien y muchas veces no consultan a Dios en oración, no consultan con la palabra de Dios, hacen lo que bien les parece a ellos y terminan así como Elimelech, terminan como Noemí, prácticamente perdiéndolo todo, porque alejarse de la promesa de Dios, alejarse de la voluntad que Dios tiene a través de las promesas que Él tiene para nuestras vidas, es muy grave, es muy difícil. Por eso a muchas personas les pasa las desgracias que les suceden en su vida hasta el día de hoy, porque hacen lo que ellos creen que está bien, no consultan ni preguntan, ni menos le consultan a Dios, ni menos le preguntan al Señor. Ellos no consultan la Biblia, muchas personas que se equivocan y terminan hasta muertos, muchas veces en desgracias, en accidentes, en muertes desastrosas, se debe a que ellos mismos gobiernan su propia vida, son ellos mismos en su soberbia, en su orgullo, quienes ellos mismos deciden por sus propios actos, deciden por su propio futuro. Y nosotros sabemos los cristianos que nuestro futuro se encuentra en las manos de Dios, que nuestro futuro es Dios, y que cuando nosotros entendemos esto, podemos llegar a entender y a comprender que cada paso que damos en la vida, lo damos según la promesa de Dios para nosotros. Si Dios prometió una casa mejor, daremos ese paso. Pero si Dios no nos prometió una casa mejor, nos quedaremos en la casa donde estamos. Si Dios me prometió un trabajo mejor, yo daré ese paso y buscaré ese trabajo. Y dejaré el trabajo viejo, el trabajo antiguo. Pero si Dios no me prometió un trabajo nuevo, mejor me quedo con lo que tengo. Porque Dios prometió cuidarnos allí donde estamos, protegernos y nunca abandonarnos. Jesucristo dijo, no los dejaré, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo libro.